El gobierno de José Luis Bustamante Rivero, de 1945 a 1948, buscó fomentar la inmigración europea tras la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor de 600 familias croatas llegaron al Perú en esta migración. Sin embargo, durante varias etapas en su historia, el pueblo croata tuvo un país propio. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un país independiente entre 1941 y 1945. En los años posteriores a la guerra, llegó una importante ola migratoria croata al Perú. A diferencia de la migración previa, que fue gradual y en pequeñas cantidades, a partir de 1948 se produjo una rápida afluencia de croatas a las costas de nuestro país, que en muchos casos huían de las tragedias provocadas por el conflicto mundial. Yugoslavia, que significaba la unión de los eslavos, fue un estado confederado, pero bajo el predominio de Serbia. En ese periodo, los croatas, la verdad, no estaban contentos de formar parte de Yugoslavia. Pero bajo la influencia de la Unión Soviética de esa época, se formó Yugoslavia aliada a la Unión Soviética. Con la guerra, Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Yugoslavia. Y los croatas, para poder independizarse como Estado, apoyan la invasión alemana. Y ahí se genera un enorme conflicto entre los serbios y los croatas. Como sabemos, la guerra la perdió Alemania. Triunfaron los aliados y la revancha por parte de los serbios fue fuerte, de modo que los croatas que habían pretendido ser autónomos e independientes fueron reprimidos muy duramente y debieron escapar. Antes de partir, los croatas pasaron por varios campos de refugiados, huyendo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En Yugoslavia, Tito y sus partisanos persiguieron ferozmente a los croatas que habían apoyado la invasión de la Alemania nazi. Temiendo represalias, muchos exiliados optaron por entregarse a las fuerzas británicas antes que caer en manos de las tropas comunistas de Tito. Que los croatas estuvieron en una situación particular porque el gobierno de Tito, del gobierno yugoslavo, pedía que se los entreguen. Y claro, había sucedido ya que parte del ejército croata que había entrado, había huido de Croacia al perder la guerra, fue devuelto y fueron ejecutados, hubo una masacre. Cualquier guerra es terrible, ¿no? Entonces, hubieron algunos seguramente que cometieron crímenes. Pero la gran diferencia es que mientras, por ejemplo, en el caso de los nazis se juzgaron a los generales, a los principales implicados, en muchos casos se condenaron a muerte, en este caso se usó como una excusa política. Es decir, bastaba que uno hubiera peleado por la independencia de Croacia para ser considerado un criminal. Las repercusiones para todos aquellos que trataron en este caso no de defender a una postura alemana, sino de su propia independencia, prácticamente era una condena a muerte. Los campos de refugiados de Bagnoli, Fermo, Bari o Reggio Emilia en Italia fueron los lugares donde muchos de los croatas que eventualmente llegarían al Perú se conocieron por primera vez. De modo que los que salieron de Croacia por motivo de la guerra fueron una cantidad importante. Hay que considerar que al final de la Segunda Guerra Mundial había un gran desorden en general en el mundo. Los croatas huyeron en su mayoría a Italia, los que sobrevivieron, digamos, en condiciones muy penosas, y fueron acogidos temporalmente en campos de refugiados. Fueron considerados como refugiados políticos.
y con el apoyo de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, estos croatas que huyeron de su país tuvieron que ubicarse en otras partes. Y básicamente América Latina. Algunos fueron a Australia, a otros países. Esos campos de refugiados permanecen durante algún tiempo. Las Naciones Unidas va a constituir un comité para encontrar una solución a estos desplazados y los va a ir repartiendo a distintos lugares del mundo, ¿no? Y en el caso peruano, el Perú se ofrece a aceptar algunos. Entonces hay por lo menos 3 buques que vienen trayendo croatas, un avión que viene trayendo croatas, entre febrero del 48 y enero o febrero del 49. Ya, después de la guerra, en realidad el Estado peruano participa en un programa de asistencia a los refugiados. El gobierno de José Luis Bustamante Rivero, de 1945 a 1948, buscó fomentar la inmigración europea tras la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor de 600 familias croatas llegaron al Perú en esta migración. Estos recién llegados se sumaron a los que ya habían arribado desde los Balcanes en la época colonial. Esta migración se realizó en navíos que habían sido transportes militares durante la guerra, siendo el principal de estos el General Black de la Armada estadounidense. La Cancillería, un embajador con un grupo que va, analiza los expedientes y selecciona a los que deben venir al Perú. Y esos son los que llegan en estos barcos y este vuelo de avión que les comentaba, ¿no? El gobierno del Perú en ese año tuvo una política de acoger a migrantes, y los que llegaron al Perú fueron una cantidad de aproximadamente 600, 700 croatas a bordo de barcos que fueron proporcionados por el mismo gobierno norteamericano. El barco más importante era llamado General Black. Ese barco llegó al Perú en el año 1948 con alrededor de 300, 400 migrantes croatas. También habían de otros lugares de los Balcanes cercanos. Y en realidad huían de una situación de guerra. Era gente muy empobrecida, en situaciones difíciles. Y en el Perú en ese año todavía había cierta demanda de trabajo. El gobierno del Perú organizó un comité de ubicación de este personal, de estos migrantes, que fueron demandados en algunos para actividades industriales, pero la mayor parte en realidad debió dedicarse a actividades de labores manuales. Muchos de los recién llegados contaban con contratos de trabajo facilitados por instituciones como la Comisión Pontificia de Asistencia, la Comisión de Migración de la OIT y el Comité Intergubernamental de Refugiados de la ONU. Entre los migrantes había quienes tenían estudios superiores y experiencia laboral como trabajadores industriales y marineros. Otros habían servido en las Fuerzas Armadas croatas, desarrollando habilidades muy demandadas en el mercado laboral peruano.